es el conjunto de personas, tecnologías, herramientas y procesos que integrados permiten tomar decisiones por medio de los datos. Para ello se realizan procesos y transformaciones a grandes volúmenes de datos provenientes de diversas fuentes de información, con el fin de crear conocimiento e información para la toma de decisiones, decisiones de alto impacto en las empresas y las organizaciones. Las personas involucradas son analistas de datos, científicos de datos, ingenieros de machine learning, arquitectos de datos, entre otros, y también los cruces entre estos roles. Los procesos generales son captura e ingesta de datos, procesos de ETL, procesos de almacenamiento y el gobierno de datos, el modelado de datos, los desarrollos de APIs y la presentación de datos a usuarios finales. Las herramientas. Las herramientas que vamos a utilizar son servidores y computadores, sistemas de bases de datos, herramientas estadísticas y herramientas matemáticas, lenguajes de programación y herramientas de visualización de datos. Ejemplo de ello, Power BI, Tableau, entre otros. Y los datos. En tiempo real, las bases de datos relacionales, las bases de datos de grafos, datos estructurados y no estructurados, textos, imágenes y videos. También vamos a necesitar poder o capacidad de cómputo, procesamientos en la nube, inteligencia artificial. Recordemos las 9 Bs del Big Data o Big Data: volumen, velocidad, validez, variabilidad, veracidad, variedad, venues o lugares, vocabulario, valor y vaguedad. Conclusiones. El Business Intelligence integra personas, procesos, herramientas y datos. Requiere como insumo principal los datos. La inteligencia de negocio, el Business Intelligence, BI, es la aplicación de la ciencia de la información, ciencias de la computación y las matemáticas para el análisis de datos y la toma de decisiones en las empresas. Hasta aquí la lección. Si tienes alguna pregunta, la puedes dejar en la descripción o me puedes escribir. Si quieres que haga un video profundizando algún tema específico, lo puedes mencionar en los comentarios. Los invito a visitar mi sitio web juanbarrera.co, también a seguirme en redes sociales como @juanbarrera.co. Y bueno, nos vemos en la siguiente lección. Buenas tardes, mi nombre es Walter Escurra y conmigo van a tener la materia de Ingeniería del Conocimiento. Les estaba mostrando ese video exactamente porque hoy en día las empresas se están moviendo desde lo que es los procesos. O sea, cada organización tiene un montón de procesos que básicamente se le considera como la inteligencia de los negocios. Y esa inteligencia de los negocios básicamente hoy se integran a las empresas y se toman decisiones desde la alta gerencia de una empresa, pasando por los diferentes niveles hasta la parte más operativa, que es la que en realidad realiza los trabajos en la empresa. Y se valora mucho hoy en día el modelo de datos o lo que es gobernabilidad de datos. Son nuevos conceptos que se van teniendo en cuenta, y básicamente, así como existen los modelos de Business Intelligence o otros modelos, los modelos de las empresas se están enfocando a que las empresas valoren sus datos. Entonces hay una cultura de datos que hoy en día se promueve. Básicamente eso está en proceso de las empresas que se vayan
acomodando eso, pero más o menos esa es la tendencia por donde muchas organizaciones van a apuntar, ya que es algo que básicamente eso exigen ciertos organismos de control que tengan modelos de datos. No solamente hoy en día, si hacemos la parte de análisis, vamos a tener, por ejemplo, los diagramas de DER, los diagramas de entidad-relación, que básicamente se usan dentro del área informática, o básicamente los diagramas de flujos, o bien el diccionario de datos. Pero más que eso, trasciende desde el área informática hacia otras áreas de la empresa el manejo fluido de esa información. Es decir, que cada departamento dentro de una empresa es dueña de esa información, propietaria de esa información, y lo tiene que cuidar con cierto grado de responsabilidad. Más o menos a eso apunta. Y hoy en día, con la inteligencia artificial, aparecen desde el mismo campo de las estadísticas. Ya hoy en día se conoce como ciencia de los datos, y básicamente es nada más que aplicar algunas funciones de estadísticas que conocemos y otras que son un poco más específicas, que antes estaban dentro del campo de los profesionales de matemática, y hoy en día se abre un poco más al manejo de la gente. Entonces diferentes herramientas hoy en día están incorporando eso, desde el Excel, que se le puede agregar plugins que puedan manejar esos cálculos, o herramientas más especializadas, o bien algunas fórmulas que se pueda aplicar. Bueno, básicamente es el uso de estadísticas un poco más avanzadas de lo que normalmente conocemos como media, moda, frecuencia y todas esas cosas. Entonces se le agregan un montón de cosas, y ahí empiezan también a aparecer nuevas herramientas de lo que es un lenguaje general, como todos conocemos, que es Python. Ahí también entró a trabajar dentro del área de ciencia de datos, y también hoy en día se usa mucho dentro de este mismo campo del lenguaje R, que tiene también sus aplicaciones más específicamente dentro de la manipulación de datos y de las estadísticas. Pero a partir de ahí también existen un montón de herramientas que trabajan sobre las estadísticas. Al final podemos decir que la ciencia de datos es nada más que la aplicación de las estadísticas con el uso de la computación para buscar un resultado que le ayude a las empresas a conocer mejor su mercado, su trabajo, cómo optimizar los procesos. Al final es eso lo que se busca, optimizar procesos. Y gracias a ciertas funciones también predecir, ir un poco más allá, desde la probabilidad y el uso del machine learning y el deep learning para encontrar otras soluciones. Bueno, y ahí entra un poco el campo de la inteligencia artificial incorporado a esos campos. Básicamente estamos hablando de que tenemos los datos, después esos datos que son la materia prima en sí de lo que vamos a necesitar, cuando se le da una utilidad se transforma en información. Entonces la carrera informática es básicamente el trabajo de esa información, es procesar esa información, trabajar sobre esa información. Y un peldaño más arriba tenemos lo que es conocimiento, que básicamente se refiere a ingeniería del conocimiento, que vamos a ir viendo en otras clases, el concepto de ingeniería del conocimiento, que es básicamente el poder aplicar de forma efectiva esa información, ya que básicamente podemos tener, por ejemplo, conocimiento de finanzas, conocimiento de contabilidad, conocimientos de cómo funciona una empresa, cómo funciona una industria, cómo funciona un área de gobierno, etcétera.
Entonces tenemos toda esa información. Pero una persona que trabaja, básicamente que no es informática, o que puede ser informática, básicamente conoce su trabajo. O sea que si le decimos a un médico que realice su trabajo de diagnosticar enfermedades, él conoce su trabajo. O si le decimos a un arquitecto que pueda elaborar, que pueda hacer una construcción en conjunto con los ingenieros civiles, ellos conocen su trabajo. O sea que esa información, cuando es aplicada con el expertise, con el conocimiento de un profesional, se convierte en conocimiento. Y entonces, el hecho de que se desarrollen software para diferentes profesionales es el trabajo del ingeniero del conocimiento, poder encaminar, así como existe un jefe de proyectos en cualquier empresa, que básicamente es el que organiza todo el proyecto de desarrollo de software. Entonces podemos hablar de un analista de sistemas, de un jefe de proyectos, de un ingeniero en sistemas o de un ingeniero en informática, que básicamente es un coordinador de llevar a cabo todo, desde el relevamiento hasta todo el proceso de desarrollo de software y todo el ciclo de desarrollo de software, que ya sabemos que es desde el análisis, diseño, programación, pruebas, etcétera, hasta la puesta en marcha de ese software, que es lo que utiliza en una empresa, o de algún software utilitario que se comercializa en el mercado. Entonces tiene todo su proceso de desarrollo. Pero ¿quién organiza ese trabajo? Generalmente un jefe de proyectos, que puede ser un ingeniero en informática, y para el campo específico de la ingeniería del conocimiento, básicamente su función es hacer un sistema experto o un sistema basado en conocimientos, que al final es un software que va a utilizar un experto. Por ejemplo, un software que va a utilizar un médico, eso se puede considerar un sistema experto y que está dentro de la categoría de ingeniería del conocimiento. Eso es básicamente para poder entender lo que se trata nuestra materia. Bueno, entonces vamos a empezar entonces. Bueno, nuestra materia es una rama de la inteligencia artificial, y yo les puse aquí en color rojo específicamente cuáles son las que corresponden a nuestra materia. Entonces, algunas de las técnicas o algunas de las ramas de la inteligencia artificial son estas que les voy a mencionar aquí, y voy a enfocarme luego en estos que están en color rojo, que corresponden con nuestra materia. Nosotros vamos a dar, porque la idea de esta materia de ingeniería de conocimiento es poder ir transformando un poco la materia. Entonces, aunque aquí no está en color rojo, vamos a ver algo de Machine Learning y aprendizaje automático. Vamos a ver ejemplos de desarrollo de software con Python, aunque no específicamente no está dentro del grupo de ingeniería de conocimiento, pero sí vamos a movernos un poco a ver algo de ciencia de datos y de Machine Learning. Eso vamos a ver dentro de esta materia. Bueno, entonces, como se desprende de la inteligencia artificial, tenemos el Machine Learning y el aprendizaje automático. Tenemos la lógica difusa, que es una aplicación también de la inteligencia artificial. Aquí está relacionado, el primero está relacionado con redes neuronales, este de Machine Learning, y su función es que estas neuronas vayan aprendiendo por sí solas y tengan algún aprendizaje automático. Vamos a ver un ejemplo con TensorFlow, como básicamente le pasamos los datos de entrada y los datos de salida, y él ya es capaz de predecir, sin saber en el cálculo, cómo se realiza ese proceso. Entonces tiene una manera de ir acomodando los valores. Dentro de la lógica difusa es una extensión básicamente de los conjuntos booleanos, que es verdadero y falso, y aquí le agrega conjuntos
intermedios. Vida artificial es básicamente una simulación donde, por ejemplo, se simulan, voy a dar un ejemplo, podemos colocar en un ambiente de simulación dos tipos de hormigas, unas rojas y otras negras. Y a las negras le damos ciertas características para sobrevivir en su medio ambiente y a las rojas le damos otras características. Y simulamos que los dos se encuentran en el mismo ambiente y vemos cuál es la que sobrevive. Por eso se le llama vida artificial. Y de ahí se puede deducir, por ejemplo, si una especie es más alta que otra para poder sobrevivir. Eso en la vida práctica se usa, por ejemplo, para simular situaciones de empresas. Entonces más o menos se ponen dos empresas a competir en el simulador y se puede saber cuál es la empresa que tiene mejor performance para poder adaptarse a su medio ambiente o poder sobrevivir. Entonces son simulaciones más que nada esta de vida artificial. Nosotros vamos a ver estos sistemas expertos, como ya les estuve mencionando, que corresponden a los software que los diferentes expertos en diferentes ramas de la ciencia pueden tener. Por ejemplo, puede haber software para médicos, software para abogados, software para ingenieros. De hecho, para ingenieros hay un montón. Por ejemplo, el AutoCAD, que es para diseñar planos. Entonces son software de sistemas expertos. Después tenemos el data mining o minería de datos, que hacen pequeños cálculos con los datos. Las redes bayesianas, que son básicamente redes que se parecen mucho a las redes neuronales, pero su función es más bien, como dice su nombre, bayesiano, se refiere al tema de probabilidad. Entonces son software que nos ayudan a poder predecir probabilidades. Nuestra materia en sí se llama ingeniería del conocimiento y que básicamente engloba a los sistemas expertos, a los sistemas basados en reglas, a los sistemas basados en casos y a los sistemas de representación del conocimiento. Entonces todo el conjunto de estos que están marcados en rojo es lo que constituye la ingeniería del conocimiento o ingeniería basada en conocimiento. Después tenemos las redes neuronales artificiales que se relacionan con el machine learning, por ejemplo. Esta parte, estos últimos que están acá, relacionados con la lingüística y procesamiento del lenguaje natural, son básicamente las estructuras que tenemos hoy en día de poder analizar, por ejemplo, algún chatbot, entonces algún software que haga traducciones, básicamente tenga que ver con el tema de lingüística, semántica y el procesamiento del lenguaje natural, ya sea escrito, hablado o escuchado. Entonces, en cualquiera de esos medios. Entonces, esos tres también están relacionados. Aquí en el gráfico más o menos tienen las ramas de la inteligencia artificial y a lo que nosotros nos ocupa como materia, que es lo que vamos a ver en el semestre, está la parte de los sistemas expertos y la de ingeniería del conocimiento. Entonces es eso. Por otro lado, están estos sistemas que tienen autoaprendizaje, aunque no constituye parte de la materia. Estamos, como le digo, en proceso de ir adaptando un poco ese enfoque, ya que básicamente esta ingeniería del conocimiento fue una de las primeras ramas de la inteligencia artificial. Apareció más o menos el primer modelo más o menos de inteligencia artificial tendría que ver con el primer lenguaje, que creo que es el segundo o tercer lenguaje, que se llama Lisp. Y ese lenguaje básicamente su idea era poder realizar inteligencia artificial, y de ahí se desprendieron un montón de lenguajes relacionados con el mismo Lisp y otros que también tengan que ver con algunas características que fueron tomando algunos lenguajes como el C, como el Python, como otros lenguajes, o como el Java. Entonces sirvió de base un poco para hacer eso. Y la ingeniería del conocimiento, básicamente desde que
En 1975 a 80, 90 más o menos, hasta los años 2000, fue evolucionando un poco esta ingeniería del conocimiento y muchos de los lenguajes de esta tendencia, básicamente, los que tengan que ver con estos sistemas basados en reglas. Uno de los lenguajes que se utilizaba era el Prolog, y básicamente el Prolog es uno que tiene una semántica, como pueden ver aquí, es una red con semántica. Se escribía ciertos modelos, así como el SQL le hacemos consultas y él te responde, y de eso básicamente se trataba los software que eran los sistemas expertos o los sistemas basados en conocimiento, y utilizaban básicamente algo de concepto de psicología, del aprendizaje de psicología, y algo de lógica. Entonces esa era la rama por el cual estaba colgado estos sistemas expertos. Fuera una de las primeras ramas. Y la otra rama que apareció después de mucho tiempo, evidentemente, fueron estos de Machine Learning y Deep Learning. Ese es más o menos ya uno de los nuevos desprendimientos que tiene la inteligencia artificial. Bueno, vamos a tratar de abarcar eso entonces. Por eso es que incluí este gráfico y esta descripción para saber dónde vamos a estar ubicados dentro de la materia. Entonces, los que están en color rojo son los que corresponden netamente a la materia que se llama ingeniería del conocimiento, pero nosotros también vamos a aprender algo de Machine Learning y Deep Learning. Nos vamos a ver ya en los semestres pasados, estábamos dando algún lenguaje que estaba relacionado con ingeniería del conocimiento. Aquí solamente voy a dar algo de teoría de de inteligencia, de ingeniería del conocimiento, y la práctica vamos a enfocarnos en Machine Learning y Deep Learning, y también en lo que vamos a ver hoy con el tema de computación en la nube. Entonces vamos a ir tirando para ahí nuestra materia. Bueno, pero más vamos a enfocarnos sobre el Machine Learning y Deep Learning. Bueno, ahora vamos a ver una introducción a lo que es computación en las nubes, que es básicamente una de las tendencias que hoy en día tenemos. Muchas de las empresas, por el tema de infraestructura, prefieren contratar servicios externos que puedan ofrecer básicamente servicios, y nosotros contratar esos servicios y no depender físicamente de eso, porque muchas de las empresas prefieren tener un servicio externo que tener dentro de su propia empresa. Esto básicamente inició con el tema de los hosting, de los web hosting. Vamos a empezar por ahí. Entonces vamos a imaginar que tenemos un web hosting y yo soy un tercero que tengo un comercio muy pequeño y no voy a tener la capacidad de poder tener un data center dentro de mi empresa, ni un servidor no voy a poder tener. Entonces contrato un servicio de web hosting donde puedo alojar mis páginas web y doy servicio desde ahí. Entonces mi empresa ya está en internet, ya puede figurar y puede estar dando servicios en cualquier dispositivo, pero estoy alquilando un servicio de un tercero, y de a partir de ahí nació computación en las nubes. Apareció básicamente como servicio de web hosting. Después ustedes saben que aparecieron los drive, donde básicamente podemos guardar toda nuestra información. Por ejemplo, el Office 365 hoy en día nos permiten guardar en las nubes, o el mismo servicio de Google que nos permiten guardar en el drive esta información. Entonces tenemos espacio de disco disponibles para nuestros archivos sin tener físicamente un servidor de archivos. Y después se fueron incorporando otros servicios. Básicamente fueron apareciendo las primeras aplicaciones. Por ejemplo, podemos tener el paquete de Office o algo parecido así, de esos servicios, donde básicamente nosotros podemos utilizar Word, Excel o una presentación o un programa de editor sin que en nuestra computadora esté físicamente instalado esos programas.
estamos utilizando servicios de la nube que nos proveen esas aplicaciones. Bueno, y ahí también aparecieron empresas que ya dieron los servicios en la nube de diferentes aplicaciones. Por ejemplo, una empresa que básicamente tiene un web hosting, básicamente puede hacer un sistema de contabilidad multiempresa y aloja en la nube. Entonces le da una dirección de internet y básicamente le da un código que se le asigna a cada empresa. Y cada empresa entra con ese código y va a gestionar su contabilidad en la nube, desde internet. Entonces, eso puede ser un servicio en la nube. O también puede ser un servicio de facturación, donde básicamente ofrecen esos servicios. Entonces, cualquier servicio que se pueda ofrecer es válido. Entonces las empresas también pueden ofrecer servicios en internet y habilitar uno para cada cliente, ya sea una misma copia o una copia modificada para cada cliente, ya depende de cómo es. Pero a partir de eso también empezaron las empresas más grandes de informática, de desarrollo de software, como son Microsoft, Google, IBM, empezaron a habilitar otros tipos de servicios. Por ejemplo, algún servicio puede ser exclusivamente de servidor de aplicaciones, otro puede ser, por ejemplo, de espacio en disco, otro puede ser, por ejemplo, de sistemas operativos, y otro puede ser una infraestructura de data center. Entonces, se van ofreciendo diferentes servicios de telecomunicaciones, etcétera, donde básicamente yo como empresa no tengo esa infraestructura y contrato un servicio de un data center. Entonces yo gano muchas cosas ahí. Por ejemplo, ¿qué estoy ganando? De que si yo tuviera un solo data center y está ubicado en Paraguay ese data center, hay un corte de energía y probablemente por alguna cuestión de que no funciona el generador dentro de mi empresa, entonces se me apaga todos los servidores y no puedo estar ofreciendo el servicio 24 horas a todos los clientes que están accediendo a mi servicio de nivel de empresa. Bueno, entonces si yo tengo contratado un servicio de data center, estas empresas evidentemente no tienen un solo data center, tienen un montón distribuidos en gran parte del mundo. Entonces, si una no funciona, sigue funcionando otra. Entonces me garantiza de tener 24/7 esos servicios. Entonces esa es una de las ventajas de poder tener los servicios contratados. Pero una desventaja es que esos datos, dependiendo del contrato, no pueden o no ser tan privados, y dependiendo de la infraestructura pueden o no ser tan seguros. Entonces es confiar tus datos a un tercero o manejarlos de forma privada. En muchos casos, si la empresa no es muy grande, conviene de repente compartir esos datos porque no nos va a afectar. Pero imagínense una entidad financiera donde pueda mantener informaciones críticas de clientes y tener una lista de clientes que son los que mayor dinero tienen aportando a esa entidad. Entonces sí se vuelve una información crítica, básicamente porque si se extrae dinero de esa información o se filtra información de esos clientes, entonces toda la entidad puede estar dañando su imagen. Y ustedes saben que como el mercado es muy volátil, una institución que básicamente no es confiable, puede ser que básicamente la mayoría de los aportantes retiren su dinero y haga tambalear a la institución financiera o pueda quebrar. Entonces hay casos que sí son importantes y hay otros casos que no. Con eso no digo que una institución financiera no pueda tener los servicios, sino que va a analizar específicamente cuáles de esos servicios se pueden aplicar para su institución y cuáles son los mecanismos de seguridad que se aplican a ellos. Bueno, y eso más o menos es computación en las nubes. Bueno, ¿qué es computación en las nubes? La nube es un modelo
de presentación de servicios tecnológicos a través de una red que usualmente es Internet. Grandes empresas tecnológicas tales como Microsoft, Google o IBM nos ofrecen accesos mediante elementos tales como, ya sea que sea una infraestructura o un data center. Básicamente, ustedes saben que un data center es muy grande. El data center más grande que tenemos acá es el de Tigo. Y Tigo le subcontrata otra vez a un montón de empresas que quieran utilizar ese data center, básicamente ya como un servicio en la nube. Entonces, este es un recurso muy caro, donde requiere básicamente una inversión muy grande en algunas instituciones. Lo ideal sería que podamos tener varios data centers. En algunas empresas solamente tienen uno, algunas son de porte grande, otras mediano y otras más pequeñas. Entonces, se puede alquilar también la infraestructura en sí, o bien algunas partes de las aplicaciones, ya sea un recurso de un sistema operativo o algún recurso de la red o algún recurso específicamente para transferencia de informaciones o aplicaciones en sí. Bueno, entonces aquí hay un montón de aplicaciones que estas empresas grandes, tanto como Oracle Cloud, Google Cloud, IBM Cloud, ¿verdad? Amazon Web Service y Microsoft Azure, que son las más grandes, ofrecen estos servicios. Estos servicios tienen hoy en día una modalidad bastante interesante, que seguramente para facilitar a la gente, especialmente con el tema de aplicaciones. Y la filosofía es básicamente usa un recurso y paga solo el tiempo que usa ese recurso. O sea que si yo uso el recurso 3 horas, pago por solamente 3 horas ese servicio. Entonces tienen esa modalidad. Entonces, por eso es un poco complicado ir practicando con cloud computing, porque la mayoría te pide tarjeta. O sea, yo estaba tratando de ingresar acá con el Amazon Web Service y evidentemente te deja un año, creo, o un tiempo para poder usar sus recursos, pero ya te pide tarjeta. Y si te olvidas, dentro de un año no cancelas esto, evidentemente tiene el costo ahí que te aparece. Entonces es eso. Pero muchas empresas aquí en Paraguay, a nivel de empresa, están utilizando el Amazon Web Service y el de Google Cloud. Esos son los que más se utilizan. Y en otros países de Latinoamérica también se utiliza esta de Microsoft Azure, que son posibilidades que hoy en día tenemos. Además de eso, existen, como evidentemente dentro de este más o menos hay como 700 servicios más o menos que el Amazon ofrece. Uno puede certificar en varios de ellos, entonces puede tomar esos cursos y rendir los exámenes y tener certificaciones dentro de estos mismos. Es decir, se certifica que una persona está hábil para poder utilizar tal tipo de servicio. Por ejemplo, que pueda ser un ingeniero en esta infraestructura y que pueda utilizar esta infraestructura, por ejemplo, o alguna aplicación que tiene. Bueno, entonces aquí se abre un abanico de cosas que evidentemente la gente que trabaja en alguna empresa, y dependiendo de qué servicios se quiera contratar, entonces o se contrata una infraestructura o una parte de esas aplicaciones. Hay un montón que de repente podemos ir viendo algunos videos de cuáles son algunos de los servicios que ofrecen los de Amazon Web Service. La misma cosa con los de Google Cloud y los de IBM. Entonces hay varios servicios que se ofrecen. Bueno, los tipos de computación en las nubes están estos que vamos a ver ahora. Tenemos el PaaS, que es el Platform as a Service, que se representa con una alternativa idónea para aquellos desarrolladores de aplicaciones que únicamente requieren preocuparse de construir una app. Entonces, aquí donde básicamente vamos a recibir servicios y vamos a hacer aplicaciones. La infraestructura la proporciona una plataforma y se ocupa tanto de su gestión como de su mantenimiento. Después tenemos estas IaaS,
que son la infraestructura as a service, y es un sistema idóneo para desarrolladores que deseen encargarse de la gestión y administración de la infraestructura. Aquí no necesitamos manejar la infraestructura, pero aquí sí. Entonces aquí por lo menos algún recurso de la red ya podemos ir manejando. Entonces, y se ofrece mayor control que otras alternativas que como el PaaS que vimos aquí, de modo que el desarrollador es el que responsable de todo relacionado con el mantenimiento de la infraestructura, incluso de escalar de aplicaciones en función a las cuales sean necesarias. Entonces aquí, por ejemplo, como ya tengo acceso al sistema operativo o a ciertos recursos de la red, yo ya puedo, por ejemplo, aplicarle un firewall o escalar de una aplicación a otra, por ejemplo, levantar una base de datos. Aquí solamente utilizo servicios y aquí yo ya puedo administrar una base de datos, por ejemplo. Entonces ya que básicamente aquí ya me deja acceso a manejar la parte de infraestructura. Puedo levantar ciertos procesos, bajar procesos, hacer configuraciones como si fuera un data center. Entonces eso ya me permite a mí tener como si fuera un servidor virtual o varios servidores virtuales que yo estoy teniendo acceso y modificando. Después tenemos los SaaS, que son Software as a Service, y se define como tal que cualquier servicio que esté basado en la web, dice como por ejemplo un webmail de Gmail. En este caso los usuarios acceden al servicio de prestar la forma más fácil de minimizar la atención del software, tanto el desarrollo como el mantenimiento del resto de las gestiones que son responsables únicas del proveedor. Entonces este es el otro. Entonces tenemos plataforma de servicios, infraestructura como servicio y software como servicio. Son los tres tipos de computación en las nubes que se pueden adquirir y que pueden ofrecer cualquiera de estas empresas que vimos aquí. Entonces, dependiendo del servicio, algunos de ellos pueden estar en este o en este. Entonces, en cualquiera de esas categorías puede estar cualquiera de los servicios que se ofrecen. Bueno, dependiendo de los tipos de computación, entonces aquí tenemos el usuario final, el desarrollador y el sysadmin. Esto evidentemente está relacionado con lo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, a esta diapositiva entonces tenemos aquí. Evidentemente el sysadmin es con el tema de infraestructura. Entonces aquí está el usuario final, que es quien utiliza el software as a service. Este software as a service es el usuario final. El desarrollador utiliza el PaaS que tenemos acá, que son algunos servicios que pueden ser web service, por ejemplo, pueden ser estos PaaS. Y el sysadmin, que es el IaaS, que es básicamente el tema de infraestructura. Entonces tienen aquí básicamente por tipo de usuario: el usuario final, el desarrollador y el de infraestructura, que es el sysadmin. Bueno, entonces aquí tienen los diferentes tipos de roles de usuarios que pueden utilizar estos sistemas. Bueno, a partir de aquí tenemos estos modelos de implementación de computación en las nubes, y aquí deciden las empresas cuáles son los servicios que quiere comprar, aparte de decidir si queremos cualquiera de estos tipos. Las empresas tienen que decidir básicamente qué tipo de computación en la nube va a comprar, y estos están relacionados con estos modelos de implementación de computación en las nubes. Bueno, tenemos el primer caso, que es las nubes privadas, y el otro caso que son las nubes públicas. Y cuando una empresa es más celosa de esa información, entonces
ciertas informaciones o toda su información lo va a manejar en un servidor o en un data center privado. Entonces, como les dije, básicamente una institución financiera que no quiere compartir sus datos, evidentemente tienen un data center que es privado, entonces corresponden a este servicio privado. Pero cuando va a contratar el servicio de nubes, entonces supónganse que tiene clientes y a esos clientes tiene informaciones que, por ejemplo, los clientes le envían estado de cuentas generalmente en una institución financiera. Lo que hace la institución financiera es analizar el poder adquisitivo de esa persona o de esa empresa. Entonces le deben pasar ciertas informaciones. Por ejemplo, si es una persona física o jurídica, básicamente le va a enviar por lo menos, o lo que se pide básicamente es el estado de los pagos en la SED, que básicamente los 3 o 4 últimos IVA que haya pagado la persona física o la empresa. Entonces esas informaciones se deben compartir. O si fuera, por ejemplo, un empleado, entonces entonces estamos diciendo que algunas empresas utilizan información privada, y esa información en privada no va a compartir en toda la red, en todo el sistema de computación en las nubes, y sí va a compartir ciertas informaciones que son públicas. Esas informaciones privadas, por ejemplo, puede ser datos de los clientes que no quiera compartir la institución, y las informaciones públicas, como por ejemplo si puede o no quitar algún crédito, entonces ahí puede compartir estas informaciones públicas que no le va a afectar a las empresas. Entonces básicamente tenemos 3 estados. Una que es lo que no se va a compartir o que es privado, que son nubes privadas. Otras que son nubes públicas. Y una tercera que es una híbrida, que permite tanto tener informaciones privadas como públicas. Entonces aquí dice una nube híbrida es un tipo de informática que es la nube que combina la infraestructura de un entorno local, que puede ser un data center local, o una nube privada con una nube pública. Dice, las nubes híbridas permiten que los datos y las aplicaciones se muevan entre estos dos entornos. Entonces ese es el modelo de implementación de una nube, ya sea privada, híbrida o pública. Y de esto depende mucho el trabajo y el análisis que van a hacer la gente de tecnología informática, básicamente en decidir si qué información se va a estar compartiendo de forma pública y no, y decidir si va a tener un entorno híbrido. Esto se hace en el proceso de que se va a contratar los servicios. Bueno, y aquí básicamente tenemos esas posiciones, y donde básicamente tenemos esos roles que estábamos viendo. Aquí tenemos las responsabilidades de los administradores de sistemas, los desarrolladores y los arquitectos. Básicamente aquí la administración del sistema básicamente son los que tienen acceso intermedio, básicamente entre administrar, por ejemplo, ciertas funciones de cierto software. Básicamente esta otra es para la parte de desarrollo, y esta última que tienen que ver más básicamente con el tema de arquitectura, que es infraestructura. Entonces esos son los roles que se tienen que tener en cuenta cuando se utilizan estos servicios que ya vimos básicamente. Entonces ocurren dentro del proceso, cuando se contrata estos servicios, ocurre un proceso de migración de sistemas, donde ocurre un montón de trabajos para ir migrando cierta información que era privada a la parte pública. Entonces aquí muchas veces ocurren
proceso de migración de base de datos, de sistemas, de configuraciones de equipos y del acceso a eso. Entonces, lo primero es un análisis de la situación, cómo está la empresa, y ver cómo vamos a migrar esos datos y la forma de migrar. Ese es un trabajo que hay que hacer cuando estamos pasando desde nuestro sistema, que es básicamente local o privado, a uno que ya va a estar ubicado en la red. Es más fácil cuando iniciamos un proyecto desde cero y decidimos que el nuevo sistema va a estar en la nube, pero es muy diferente cuando tenemos ya un sistema funcionando y queremos decidir si qué porciones van a entrar en la nube y cuáles no. Entonces ahí ocurre un poco este proceso de migración. Después básicamente es los administradores de ese proceso se encargan de ejecutar el proyecto en sí, de esa migración que tienen, ¿verdad? Y después de ejecutar ese, entonces tenemos la etapa de transiciones de las operaciones, donde básicamente se ve si existen errores o está todo correcto en ese proceso de transición. Acuérdense que siempre es un desarrollo nuevo y no siempre funciona como funcionaba el software original. Entonces hay una etapa de depuración en que se van a verificar, como dice acá, transición de operaciones, hasta que todo el sistema que antes era local hoy en día puede estar en la nube. Y por último tenemos la etapa de mantenimiento y monitoreo. Entonces, cuando todo ya está funcionando y se le va a agregar ciertos procesos, se va a ir mejorando el sistema, entonces se va a ir manteniendo. Ocurre algún error o alguna mejora, entonces entramos en esta área de mantenimiento, y cuando todo está funcionando, evidentemente como está en la nube, entonces hay una etapa de monitoreo si todo está funcionando correctamente. Bueno, y como les dije, básicamente todas estas instituciones de IBM, Oracle, todo lo que son de cloud, tienen su sistema de certificaciones. Y aquí, por ejemplo, el de Amazon tienen los de Amazon Web Service, que son los de Cloud Computing y otros servicios de infraestructura que uno puede tener certificaciones. Si uno quiere conseguir un trabajo, es bueno que maneje alguno de estos sistemas, dependiendo de qué trabajo va a realizar. Y si quiere ir un poco más allá, puede inclusive prepararse, estudiar un poco más y tomar los exámenes de certificaciones, dependiendo de qué uno quiere hacer. Entonces podemos certificar en cada uno de estos servicios de cloud que ofrecen estas empresas, como Google, Amazon, IBM, Oracle, Microsoft. Entonces tienen los servicios de certificaciones. Al final, lo que pretende estos servicios de certificaciones es decir que una persona está apta para ofrecer tal servicio de estos sistemas. Evidentemente nosotros tenemos, no creo que haya muchas, el tema de certificaciones dentro de nuestro país, pero es una tendencia que muchos países adoptan, porque evidentemente su población es mayor y el nivel de exigencia es mayor. Entonces quienes obtienen los trabajos generalmente son personas que están certificadas. Pero creo que el sistema escolar luego es muy diferente. Creo que muchos desde terminar, creo que en muchos países dura 3 años nomás el sistema universitario. Aquí tenemos 5 a 6 años, y el colegio ya es parte de los primeros años de universidad, o sea que básicamente terminan en 3 años y luego se dedican a tener masterado, doctorado o algún tipo de certificaciones. Entonces es mucho más dinámico su forma de trabajo. Acá básicamente terminamos el colegio y empezamos de vuelta otra vez. Entonces, tener unas certificaciones lleva mucho más tiempo desde nuestro país. Bueno, ahora les voy a mostrar un video, y voy a salir de este para mostrarles el video, que es básicamente algunos de los servicios que se ofrece con el Amazon Web Service.
Hola amigos, les doy la bienvenida a mi canal y les doy la bienvenida también a este primer capítulo de la serie que estoy inaugurando hoy sobre computación en la nube, específicamente de Amazon Web Services. Como ustedes saben, la computación en la nube es uno de los temas actuales que casi todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, están usando servicios en la nube o si no planifican usar esos servicios en el futuro. Por lo tanto, también están pidiendo mucho en los currículos y es algo que va a sumar muchísimo a nosotros en nuestras vidas profesionales, saber al menos los fundamentos de la computación en la nube. Por eso he preparado esta serie está enfocada en enseñar de una manera práctica, donde nosotros vamos a estar usando los servicios reales de Amazon sin gastar un centavo, así que no se preocupen. Y además va a estar enfocado en cualquier tipo de persona que tenga conocimiento de la industria general de tecnología de información. No tiene que ser desarrollador, ni ingeniero de sistemas, ni tiene que ser ingeniero de redes, ni nada. Simplemente cualquiera que quiera aprender está bienvenido a este curso porque va a estar enfocado para todos ustedes. Espero que disfruten este curso. En el día de hoy voy a estar hablando acerca de una introducción. Vamos a estar viendo de qué es la computación en la nube, que todo el mundo está hablando, que todo el mundo lo usa. Vamos a ver los beneficios que nos trae a nosotros la computación en la nube y los modelos de ejecución que ustedes se pueden entender, por ejemplo, ahora que están conectados a YouTube. Ustedes se conectan a YouTube y ese cliente puede ser su laptop, su celular, su tablet, lo que sea que ustedes estén usando. Y al conectarse a YouTube existe una